Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta misión Campeones para Cristo de San Juan del Lurigancho. Y hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar juntos en la palabra del Señor. Es su palabra la que nos anima, es su palabra la que nos reconforta y muchas veces también nos confronta. Viene a mi mente este salmo que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque para Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así que alabemos al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver, te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver. Te quiero ver y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver, te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver. Te quiero ver y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria.
derrama tu poder y amor. Te canto santo, 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 verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Te canto santo, santo, santo. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor es de gran bendición para cada uno de nosotros, es de gran bendición para quien la oyere. Así que acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por este día que tú has creado. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este día reunidos por este medio, y que sea tu palabra, Señor, obrando en nuestras vidas, que sea tu palabra abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder conocer tu verdad, para poder entender y comprender, Señor, por medio de tu palabra, tu voluntad en cada uno de nosotros. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siempre la palabra del Señor nos está dando a entender y a conocer la obra que Él hace en cada vida y en cada corazón, sobre cada persona o en cada persona que Él ha alcanzado, a que Él ha llamado, porque ciertamente por su misericordia, por su gran misericordia, hemos sido hallados por su gracia. Y lo cierto es que siempre hemos estado de una forma u otra escuchando a muchas personas o muchos creyentes decir muchas cosas acerca de una dependencia o una relación para con Dios. Y muchos toman ese término para poder hacer algo para Dios. Y voy a hacer esto para Dios o voy a hacer lo otro para Dios, porque quiero depender de Él. Muchos mencionan estas cosas, pero lo cierto es que muchas personas, o muchos creyentes, mejor dicho, pueden estar pensando en que lo que están haciendo puede ser para Dios, pero lo cierto es que Dios no deja de ser Dios si no hacemos algo por Él. Él sigue siendo Dios. Y por otro lado, qué relevante y qué importante es que el creyente realmente pueda entender y pueda comprender y conocer quién es Dios. Porque una cosa es una dependencia, decir, yo dependo de Dios para hacer esto, para hacer lo otro. Una dependencia no solo para hacer algo para Dios, sino una dependencia por conocer quién es Dios, por conocer quién es Él. Porque cuando ciertamente uno lo va conociendo mediante su palabra, uno va descubriendo, uno va conociendo, uno va entendiendo el pecado que mora en nuestro corazón. Uno va comprendiendo la naturaleza pecaminosa que hay en esta carne. Y lo cierto es que no hay nada bueno en el hombre. Es algo muy interesante cómo la palabra del Señor nos da a entender y a comprender la voluntad de Dios, que ciertamente quiere que cada persona que Él llamare, que cada persona que Él hallare, lo pueda conocer. Porque mediante ese conocer de quién es Dios, vamos a poder realmente confiar en Él. Y lo cierto es que hay mucha gente que dice, bueno, yo conozco a Dios, bueno, sí, yo he escuchado de esto. Y por otro lado se ven muchas personas que dicen estas cosas. Muchas personas, muchos creyentes ciertamente no viven esa palabra, no viven esa confianza en su vida personal.
no viven ese conocer o esa relación o esa dependencia en su vida personal. Y lo cierto es que la palabra del Señor nos llama a eso. La palabra del Señor nos llama a vivir un evangelio verdadero. Nos llama ciertamente a poder comprender y entender que cuando el creyente, cuando el ser humano está conociendo a Dios mediante su palabra, va a poder entender y comprender que él o ella no ha hecho absolutamente nada para merecer que Dios lo hallara, que Dios lo escogiera, que Dios lo alcanzara. Y también el creyente empieza, a la vez que está conociendo a Dios mediante la palabra, el creyente empieza por la palabra a entender y a comprender la gravedad de su condición. Empieza a comprender y a entender que no hay nada bueno en él o en ella. Porque la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Por eso dice en el Salmos 18, verso 28, dice así: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y la palabra dice en este versículo: Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué grandioso, ¿verdad? Que cuando la luz es encendida en un lugar, sea en un cuarto o sea en un lugar, cuando la luz es encendida, rápidamente la oscuridad en ese lugar desaparece de una forma instantánea, de una forma rápida. De la misma forma, es algo interesante lo que Dios hace en el corazón de cada persona a quien Él ha llamado. Porque cuando la luz es encendida, las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Rápidamente son extinguidas. De la misma forma, la continuidad de la palabra de Dios en la vida personal del creyente, en tu vida personal o en mi vida personal, extirpará de raíz la iniquidad que hay en esta carne. Y hará, la palabra del Señor va a hacer, va a generar, va a producir una nueva naturaleza que proviene de una simiente incorruptible para caminar, para poder vivir, para poder andar en ella, haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Qué maravillosa palabra. Cuando vemos este versículo, vemos la santidad de Dios, lo que Dios representa: pureza, santidad. Y también vemos que el hombre no lo tiene. Y lo cierto es que solamente Dios puede hacer una obra que transforma ese corazón. Solamente Dios puede hacer esa obra maravillosa, donde empieza en el corazón del hombre y se manifiesta en sus hechos, en ese estilo de vida, en sus acciones, en su caminar. La palabra del Señor nos enseña y nos da a entender que hay una obra que Dios hace por medio de su palabra. Y es importante decirlo, la continuidad es tan relevante en la vida del creyente, aquella continuidad que va a generar y que va a producir un cambio de corazón. Y lo importante es de entender que así como la luz se enciende y rápidamente la oscuridad se disipa, se desvanece, se extingue, de la misma forma la palabra del Señor, por la continuidad en la vida del creyente, esa persona va a ser transformada,
porque la luz de la palabra, la luz del Evangelio va simplemente a extinguir toda oscuridad, toda tiniebla, va a poder disipar en la mente de la persona, en la mente del creyente, toda duda, toda confusión. Y lo que la palabra hace es que trae dirección, trae claridad, trae paz. Y lo cierto es que el Evangelio del Señor, que se da por medio de su palabra, es la gran respuesta al problema que el hombre hasta hoy en día sigue viviendo, que se encuentra en su corazón. Porque el corazón del hombre se encuentra separado de Dios. Y lo cierto es que cuando Dios alcanza al hombre, su misericordia, Dios lo halla. En su soberana voluntad, esta persona ciertamente ha sido alcanzada. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos para cumplir un propósito de parte de Dios, para cumplir una voluntad que es la de Él. Y lo cierto es que la única forma para que el creyente pueda crecer en su vida personal es por medio de las Escrituras. No hay otra forma, no hay otro medio en el que el creyente pueda desarrollar su crecimiento. Y lo cierto es que hay un versículo en 2 de Pedro, y no pensaba mencionar este versículo, pero la palabra me lleva a ello. En 1 de Pedro, mejor dicho, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando la Biblia habla de la leche no adulterada, está hablando de algo muy interesante. Porque la leche pura ciertamente cumple una función en el recién nacido, y la leche pura tiene atributos que va a hacer que este recién nacido crezca, fortalecido, crezca bien. Pero la leche adulterada simplemente no va a cumplir esa función. Y posiblemente esté el recién nacido a borde de la muerte, o enfermo o débil. Y esta similitud que hace este versículo lo traspasa a aquella persona que empieza este caminar, que es hallado por Dios, que es un recién nacido espiritual, que tiene que nutrirse de la palabra de Dios en su vida personal. Que si empieza solamente a depender de testimonios o depender de algunos mensajes que escucha, ciertamente no va a haber crecimiento en su vida personal. Porque la palabra es clara cuando habla de un alimento espiritual, para que por ella puedas crecer. Y lo cierto es que Dios nos ha llamado a crecer. Empezamos como bebés, después como niños, y de cierto, así como la vida, el ciclo de vida de cada persona, de cada ser humano, que tiene etapas de crecimiento en la vida espiritual, en el paralelo espiritual, lo cierto es que Dios nos llama a crecer también. Y Dios está llamando a su iglesia, a ti hermano, a ti hermana, que crezcas en Él, por medio de su palabra. Y la palabra del Señor, es importante decir también que debe haber una diferencia en nuestra vida personal. Si estamos oyendo continuamente la palabra en nuestra vida personal, de hecho que la palabra del Señor, si la recibimos como tal, como la palabra que es, va a generar y va a producir algo maravilloso en cada corazón. Y lo cierto es que no todos en el mismo tiempo, cada uno tiene su tiempo y a su debido orden de Dios. Pero también es importante comprender y entender que recibir un mensaje adulterado, recibir una palabra adulterada, recibir un mensaje mezclado con experiencias humanas o pensamiento de hombre, más que ir a la palabra o las escrituras, ciertamente no va a producir absolutamente nada. Dios en su misericordia nos alcanzó,
Dios nos llamó para cumplir un propósito. La palabra del Señor, por eso nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 4, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La voluntad de Dios es que tú puedas conocerlo a Él por medio de su palabra. La palabra del Señor va a generar ese conocer. No depende de tus emociones, no depende de las experiencias o de las anécdotas que uno puede tener para con Dios. La palabra es clara cuando habla de una relación con Él, de un conocerlo a Él, que es por medio de las Escrituras. Y la palabra es clara cuando dice: no te engañes a ti mismo. No te engañes pensando en que tu relación con Dios se basa en tus experiencias solamente, o en tus emociones o sentimientos. Tu relación con Dios se basa en las Escrituras, se basa en su palabra, se basa en poder conocer los pensamientos expresados por Él en la Biblia. Y para ello es importante que te des un tiempo en tu agenda muy apretada que puedas tener, en tus actividades muy ajustadas de día a día, porque capaz eres una persona muy ocupada, pero debes entender que lo primero, que el tiempo más relevante en tu vida diaria es ese tiempo con la palabra. Es ese tiempo donde Dios se manifiesta en tu vida personal mediante las Escrituras. No porque vas a compartir algo de Él a alguien, no porque tienes una posición en una congregación X, sino por el simple hecho de que Él te alcanzó, por el simple hecho de que Él te llamó, por el simple hecho de conocer quién es Él. Porque cuando vas a conocer y estás conociendo quién es Dios en tu vida personal, algo va a suceder. Algo inevitable va a suceder. Que tu corazón va a ser transformado. Que tu forma de vida va a ser cambiada. Que tu estilo de vida va a empezar a tomar un giro totalmente distinto y diferente. Que en tus fuerzas nunca lo vas a poder lograr. Que solamente Dios es el que genera y produce ese maravilloso caminar. En 1 de Juan, capítulo 3, verso del 22 al 24, dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué interesante, ¿verdad? Cuando dice este versículo, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, y todos decimos amén, gloria a Dios. Cualquier cosa que vamos a pedir a Dios, Él nos va a dar. Pero después dice este versículo, porque guardamos sus mandamientos. Es porque la palabra del Señor depura, hace esa obra tan maravillosa en el corazón del hombre, que aparta lo que no es útil de lo útil, de lo que es inservible, de lo que realmente sirve. Y lo que es inservible y lo que no es útil son los pensamientos, los deseos, la voluntad del hombre, que está totalmente corrompida por el pecado en él. Que solamente la palabra de Dios es aquella palabra del Señor que va a llevar al hombre, varón o mujer, que va a llevar a cumplir aquel propósito por el cual él o ella ha sido alcanzada. Solamente la palabra del Señor va a poder direccionar, encaminar, enderezar los pasos del hombre. Por eso dice acá, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, porque no proviene de nosotros, sino proviene de la palabra que ha sido sembrada, que ha sido cimentada, que ha sido asentada en cada uno de nosotros. Es su obra. Después dice el verso 23 y 24, y este es su mandamiento, que creamos
en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La palabra nos lleva nuevamente a que su mandamiento, ¿qué cosa es? Es que realmente podamos creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesús. Creer, no por mis emociones, no porque empiezo a llorar, sino creer por medio de las Escrituras. Porque lo cierto es que esta palabra ha sido dada para que el hombre pueda creer en Dios, pueda creer en Jesús, pueda creer en sus promesas, pueda creer en la esperanza que solamente se encuentra en Él. La palabra del Señor nos lleva y nos dice en estos versículos que esa misma obra de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra, de atesorarla, nos lleva a creer y también nos lleva a permanecer en Dios. Una permanencia que perdura, una permanencia inamovible, una permanencia donde el creyente se establece, sus pies son afirmados, el creyente echa raíces. Esa permanencia como el monte de Sión, que por más que tiemble la tierra, por más cosa que suceda, el monte de Sión permanece. De la misma forma hace el Evangelio, de la misma forma lo hace la palabra en la vida del creyente. Hay una obra que Dios está haciendo en tu corazón, hay una obra que Dios está haciendo en tu vida. Lo cierto es que Dios lo va a manifestar y se va a dar a conocer al debido tiempo de Él y al debido orden. La palabra nos lleva y nos dice que no es que pidamos cualquier cosa, sino ciertamente una oración que esté alineada conforme a la voluntad de Dios. Una oración que es direccionada por la palabra en nuestra vida personal. Pero si no hay palabra, ¿qué vamos a pedir a Dios? ¿O qué estamos pidiendo? Si no hay palabra en nuestra vida personal, si no hay palabra en tu vida personal, ¿qué estás pidiendo a Dios? Esa oración que estás haciendo, ¿está alineada conforme a la voluntad de Dios? ¿O está alineada conforme a lo que tú quieres ver? ¿O está alineada conforme a tu conveniencia? ¿O está alineada conforme a tus deseos? ¿Cómo estás orando hoy en día en tu vida personal? La palabra nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Hay una confianza, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza, hay una confianza, una certeza, una seguridad. Estamos convencidos de esto, ¿de qué? De que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. ¿Eso dice el versículo? No, no dice eso el versículo. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, alineado a su voluntad, ciertamente Él nos oye. Él nos oye. Y Él no es deudor de nadie. Qué importante es que la palabra esté continuamente trabajando en tu vida, trabajando en tu corazón, regando ese corazón que necesita de Dios. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga fluyendo, siga siendo sembrada, siga siendo regada en tu vida personal. Por más tropiezos que capaz hayas visto en tu vida personal hasta el día de hoy, por más situaciones capaz frustrantes o tropiezos o qué sé yo que haya estado pasando, acuérdate de esto, de que así como la luz se enciende y la oscuridad se disipa y desaparece, de la misma forma la palabra del Señor, la palabra de Dios hará esa obra en tu vida para que no sigas tropezando. Hará esa obra en tu vida para que esa necedad, para que esa incredulidad, para que esa rebeldía simplemente se disipe. Por la palabra continuamente regada en tu vida personal, Dios va a hacer una obra maravillosa.
Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor no mengue, a que la palabra del Señor no disminuya, que la palabra del Señor siga creciendo en tu vida personal. Sigue siendo esa luz en tu casa, sigue siendo esa lámpara en tu familia, sigue siendo esa voz de esperanza para los que no conocen al Dios verdadero. Sigue siendo esa voz que trae paz por medio de su palabra a la gente que está desesperada allá afuera. Yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga obrando en tu vida y en tu corazón. Así que oremos conforme a la voluntad de nuestro Creador, conforme a la voluntad de Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, entendemos por tu palabra que no hemos hecho nada merecedor para que tú nos alcances. Entendemos por tu palabra, Señor, que por tu misericordia hemos sido hallados. Y ahora, Señor, por conocerte a ti, Padre, por medio de tu palabra, Señor, entendemos que no hay nada bueno en nosotros y ciertamente necesitamos de ti. Necesitamos, Señor. No fuimos nosotros quien te buscamos, sino fuiste tú quien nos alcanzó. Fuiste tú quien nos rescató y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por andar de una forma totalmente rebelde, Señor, contra ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a abundar en tu palabra. Tú eres conocedor de cómo está nuestra vida. Tú eres conocedor de las cosas que hacemos. Pero te pedimos, Señor, que tú nos llenes de fuerza. Infunde fuerza en nosotros para ir a tu palabra, para pasar tiempo en tu palabra, Señor, para atesorarla, para guardarla y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a poder atesorarla, a poder valorar tu palabra que nos has dejado, que es de gran bendición para nuestra vida. Señor, gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor, y direcciona nuestros pasos para cumplir aquel propósito por el cual tú nos llamaste. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo
soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. 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 Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.